Muchas gracias, buenos días. En primer lugar, agradecer a la Agencia Española del Medicamento la invitación a la jornada del Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos, que es una jornada que se inició ya hace unos años y que claramente es un éxito a nivel de divulgar las actividades que realizamos en distintas organizaciones en respecto al uso prudente de antibióticos y a la problemática de las resistencias. Después de las presentaciones que hemos escuchado yo creo que reflejando muy bien los muchísimos problemas que tenemos derivados del uso de antibióticos, lo que voy a intentar hacer es presentar las actividades de la Agencia Europea del Medicamento en respecto al uso de antibióticos. Esto es solamente una parte de las muchísimas actividades que se están haciendo en Europa en este momento para intentar minimizar la problemática de las resistencias a los antibióticos. Yo trabajo en el área de medicamentos veterinarios, pero voy a intentar explicarles también las actividades que mis colegas que trabajan en la parte humana realizan también para básicamente desarrollar nuevos antibióticos y proteger también el uso de los antibióticos que llamamos antiguos. Voy a explicarles cuál es el problema, aunque ya ha sido explicado creo que suficientemente. Las normas reguladoras de la Unión Europea para la aprobación de nuevos medicamentos antibacterianos, la estrategia del Comité de Medicamentos Veterinarios para los antibióticos, y les voy a explicar un poco también sobre los datos que recogemos en consumo de antibióticos en animales en la Unión Europea, asimismo como un análisis que publicamos a finales del año pasado sobre el análisis de resistencias y uso de antimicrobianos, donde analizamos el uso y las resistencias tanto en humana como en veterinaria de una manera integrada. O sea, no voy a insistir en el problema de las resistencias bacterianas porque ha sido suficientemente explicado, pero tal vez sí que voy a insistir en el tema de que en los últimos años no ha habido nuevos antibióticos autorizados para uso en humana ni en veterinaria. Tal vez en humana se ha visto algún nuevo antibiótico, pero en veterinaria, el área que yo conozco más, prácticamente no existe ningún nuevo antibiótico y ciertamente de ninguna nueva clase de antibióticos, y eso es un gran problema. No creemos que la solución sea que se autoricen muchísimos nuevos antibióticos que no existen, sino que el problema es un problema multifactorial y debe componerse también del uso responsable de los antibióticos, pero por nuestra parte, desde parte de la agencia, lo que tenemos que hacer es intentar que se desarrollen nuevos medicamentos, nuevos antibióticos para uso en humana y a ser posible en veterinaria según las condiciones que les explicaré ahora. La Comisión Europea en el 2011 lanzó su plan de acción. Es un plan muy detallado para intentar tratar el tema de las resistencias de los antibióticos. Nosotros desde la agencia intentamos colaborar en las partes que nos corresponden respecto a dicho plan. Es un plan que no solamente participa una de las agencias, sino todas las agencias de la Unión Europea están altamente involucradas en intentar poder solucionar los problemas que nos plantea dicho plan o las áreas de trabajo de dicho plan. Y dentro de las áreas de humana, una de las nuevas se ha realizado en el 2012, se hizo recomendaciones para la normativa de la autorización de nuevos antibióticos, asimismo como para abordar la posición de la FDA de los Estados Unidos, donde también se ha cambiado su normativa para poder facilitar la autorización de antibióticos. También existe, en el 2013 se publica un adendum a dicha directriz donde se dan más detalles sobre la publicación, sobre los estudios que son necesarios para la autorización de medicamentos en medicina humana, de antibióticos en medicina humana. Desde el 2013, el Comité Humano de Medicamentos ha proporcionado asesoramiento científico para aproximadamente 20 medicamentos, 20 antibióticos, y ha habido más asesoramiento científico en esta área en los últimos 2 años que en los 18 años anteriores. O sea, que lo que estamos viendo es un incremento del interés en el desarrollo de antibióticos. En armonización somos parte de TATFAR, la Transatlantic Task Force
en resistencias microbianas. Antes ha sido mencionado Barack Obama. Es un acuerdo que se firmó entre Barack Obama y João Barroso de la Unión Europea. Y es un grupo donde hasta ahora ha sido Estados Unidos y la Unión Europea, donde hemos estado colaborando, intentando identificar áreas donde las dos agencias reguladoras, no agencias reguladoras, los dos estados o grupos, digamos, la Unión Europea y la FDA podían colaborar en el desarrollo de antibióticos, por ejemplo, y los compañeros en Humana están trabajando en un plan piloto para el desarrollo de nuevos antibióticos y mensualmente se reúnen por vía telefónica, para poder discutir los planes para favorecer el desarrollo de antibióticos. En el sector veterinario también somos parte de dichas actividades y regularmente tenemos intercambios de información en el sentido de conocer qué es lo que ellos están haciendo en distintas áreas, como por ejemplo autorizaciones, recogida de datos, tanto recogida de ventas de antibióticos como los planes que tienen para la autorización de ciertos antibióticos que son críticamente importantes para la salud humana. También se ha publicado una guideline, bueno, está a punto de publicarse o se está preparando una directriz respecto a PK/PD de antibióticos. Como sabéis, los estudios de PK/PD son muy importantes para el establecimiento de la dosis de los antibióticos. Y justo la semana pasada hubo un workshop que fue organizado en la Agencia Europea del Medicamento para discutir el tema del PK/PD. Otra de las tareas que los compañeros en Humana han realizado es modernización de los sumarios de la información que llega a los pacientes para los antibióticos antiguos, los medicamentos que están en el mercado, intentando actualizar pues, la información que contiene la información que llega al paciente. Es un problema que también tenemos en veterinaria, donde algunos de los productos que existen en el mercado necesitan ser actualizados. Como conclusión, diríamos en el sector humano es que la normativa reguladora de la Unión Europea respecto al desarrollo de nuevos antibióticos sigue evolucionando. Estamos intentando mejorar la armonización de las regulaciones para facilitar la autorización de nuevos medicamentos, de nuevos antibióticos, y así como trabajando en las áreas de PK/PD y también en la modernización de la información para los antibióticos antiguos. También sé que hace poco hubo un workshop sobre el tema de los bacteriófagos como alternativas al uso de antibióticos. Entrando ya en el tema de veterinaria, que es, digamos, mi área, ¿por qué estamos preocupados respecto a las resistencias bacterianas? Pues aparte de todo lo que se ha dicho ya, también la identificación de ESBLs en animales de consumo y de resistencias a las carbapenemasas es motivo de preocupación. Sabemos que el impacto preciso en salud pública del uso de antimicrobianos en animales es desconocido. Ha sido mencionado antes, por ejemplo, el problema de la presencia de antibióticos en el medio ambiente. Es algo que no tenemos mucho conocimiento, cuál es el impacto de la presencia de antibióticos en el medio ambiente respecto a la salud pública, y es algo en lo que estamos trabajando, pero que es una área muy compleja en la que es muy difícil llegar a conclusiones, especialmente conclusiones que se puedan ligar a la autorización de productos. Ayer el CMVP, el Comité de Medicamentos Veterinarios, aprobó su estrategia para los años 2016-2020. Básicamente, la visión del CMVP es que haya antibióticos para uso en animales, porque necesitamos en veterinaria antibióticos para curar a los animales, pero asimismo intentar minimizar el riesgo de resistencias debido al uso de dichos antibióticos. El objetivo primero de la estrategia es producir autorizaciones de antibióticos que sean eficaces, pero que se puedan aplicar de manera que las restricciones que se imponen en la autorización sean aplicables, que sean realistas.
También el segundo objetivo es tener en cuenta el riesgo para salud pública. Hay más énfasis en el tema del uso de antibióticos en veterinaria y el riesgo para salud pública y también para salud animal. Queremos mantener la eficacia de los antibióticos que ya están en el mercado, especialmente en veterinaria. La mayoría de los antibióticos que se utilizan pues son tipo tetraciclinas o penicilinas, son antibióticos que se autorizaron, la mayoría de ellos hace ya 40 o 50 años, y para nosotros es muy importante que dichos antibióticos puedan seguir siendo eficaces. Y para que puedan seguir siendo eficaces necesitamos que se utilicen de una manera responsable. Queremos también favorecer el desarrollo de nuevos antibióticos, pero de una manera muy definida. Lo que queremos es que se puedan rellenar los vacíos terapéuticos y también para el uso en ciertas especies menores, como por ejemplo cabras, donde no existen prácticamente medicamentos autorizados. También queremos favorecer el desarrollo de alternativas al uso de antibióticos, como por ejemplo vacunas. Apoyamos el uso responsable de antibióticos, tanto de acuerdo con las autorizaciones de mercado, pero también queremos definir un poco mejor el off-label use o el uso de los medicamentos fuera de lo que está autorizado. Reconocemos que el tema de las resistencias bacterianas es un problema mundial, por lo cual queremos trabajar no solamente encapsulados en nuestra propia actividad, sino en colaboración con otras organizaciones como la Comisión Europea, la OAI, WHO, etc. Durante los últimos años hemos visto una explosión de las actividades que tenemos en colaboración con otras instituciones. Yo creo que no hay mes en que no aparezca un nuevo plan de otra institución para intentar solventar o ayudar a solventar el problema de resistencias bacterianas, y eso es muy bueno, pero por otro lado debe existir una coordinación entre todos los planes que se están proponiendo. El CMP apoya la categorización de antibióticos y les voy a explicar un poquito más respecto a la categorización de antibióticos luego. También creemos que las medidas aplicadas en veterinaria deben ser proporcionadas y basadas en evidencia científica. Es muy importante que cualquier decisión que se tome sea basada en evidencia científica y no solamente en decisiones de tipo político. Pero también creemos que una de las medidas más eficaces para la lucha contra la resistencia es la reducción general del uso de antibióticos. En veterinaria hace unos años no se solía hablar abiertamente de la necesidad de reducir el uso de antibióticos. Actualmente estamos ya hablando de la necesidad de reducir el uso de antibióticos de una manera muy abierta. La Comisión Europea ha solicitado a la Agencia Europea del Medicamento y a la EFSA, la agencia alimentaria que está en Parma, pues que produzcamos una opinión sobre cómo reducir la necesidad y el uso de antibióticos en medicina veterinaria. Dicha opinión esperamos poderla publicar al final del 2016, pero claramente existe una intención de reducir el uso total de antibióticos en veterinaria. Una de las tareas que hemos hecho también es responder a una pregunta sobre el impacto del uso de antibióticos en animales sobre salud pública y animal. Es una pregunta que nos hizo la Comisión Europea. Fue dividida en 4 preguntas: colistina, tigecyclina. Bruno ha mencionado antes la colistina. Colistina es un antibiótico que se ha utilizado en grandes cantidades en veterinarias por muchísimos años. Es una opinión muy detallada. Al resultado de dicha opinión también hemos tomado acción, donde recomendamos que la colistina sea utilizada en unas condiciones muy específicas. También hemos propuesto una categorización de antibióticos y hemos hecho también una serie de propuestas respecto a nuevos antibióticos y las opciones para mitigar el riesgo debido al uso de antibióticos en animales. La semana que viene va a haber en Bruselas una reunión que está organizada por la Comisión Europea para discutir dicha opinión. Y dentro de dicha categorización hemos hecho 3 categorías de antibióticos. La categoría 1 es antibióticos donde el riesgo para la salud pública se estima como bajo limitado.
donde incluimos ciertas penicilinas, macrólidos, tetraciclinas y polimixinas, pero lo que queremos dejar muy claro es que esto no quiere decir que se puedan utilizar de cualquier manera, sino que es necesario implementar medidas de uso responsable y, por ejemplo, limitar los tratamientos que sean largos o los tratamientos en grupos de animales, limitarlos a situaciones donde el tratamiento individual no es posible. Existe la categoría 2, donde el riesgo para la salud pública se estima como alto. En dicha categoría es donde incluimos las fluoroquinolonas y las cefalosporinas de uso sistémico de tercera y cuarta generación. Recomendamos que para dichas sustancias que no sean incluidas en guías de tratamientos de animales, a menos que haya antibióticos alternativos que puedan ser utilizados. Hay ciertos países en la Unión Europea, los países nórdicos, donde el uso de dichos productos está limitado a situaciones muy específicas, con muchas restricciones para su uso. Y también lo que hemos identificado es que para ciertas penicilinas, aquellas que son efectivas contra las enterobacteriáceas y los aminoglucósidos, necesitamos más información antes de decidir si las queremos incluir dentro de esta categoría 2. En la categoría 3 incluimos los antibióticos no autorizados para uso en medicina veterinaria. Dichos antibióticos solamente se pueden utilizar con carácter excepcional y solo en animales de compañía. No existen, no están aprobados para uso en animales y simplemente esto refleja cómo se podrían utilizar en ciertos casos excepcionalmente en animales de compañías. Aquí tienen ustedes la lista, no se la voy a repetir, pero estos productos en principio se considera que su autorización en veterinaria sería muy difícil, dadas las condiciones actuales. Entrando ya en el área, digamos, de recogida de datos de uso veterinario, el report ESVAC, del que se ha hecho alguna referencia ya, este es el último report, la foto del último report que publicamos en octubre. Simplemente un sumario rápido, porque creo que ha sido ya presentado en la jornada anterior por Cristina Muñoz, fue presentado. Esta es la gráfica, digamos, la más representativa sobre el consumo de antibióticos en la Unión Europea. Actualmente recogemos datos de 26 países. Empezamos en el 2009, desde el 2009 hasta ahora hemos conseguido recoger datos de aproximadamente el 95% de la producción ganadera en Europa, por la cual cosa estamos muy contentos. Como pueden ustedes ver, hay muchas diferencias respecto al uso de antibióticos por miligramo de kilogramo de animal producido, es lo que la gráfica representa, es la cantidad de antibióticos en peso que se necesita para producir 1 kilogramo de animal. Yo creo que siempre hago una referencia cuando presentando esta gráfica, que es que en lugar de mirar a los países con un consumo más alto, yo creo que debemos mirar a los países como Dinamarca, donde existe mucha producción de porcino, pero han conseguido realizar dicha producción con un nivel de consumo de antibióticos bastante bajo. Si no lo ven ustedes, está por debajo del 50 aproximadamente. La siguiente gráfica es una gráfica, es un mapa que hemos introducido por primera vez en el report del ESVAC, donde no solamente lo distribuimos por miligramo por PCU, sino también en un mapa donde pueden ustedes ver que hay una gran diferencia entre el consumo de antibióticos en los países del norte de Europa respecto al consumo de antibióticos en los países del sur de Europa. En los últimos 3 años hemos visto que hay una disminución del consumo de antibióticos en los países para los que tenemos datos de 3 años de aproximadamente un 8%, es la columna de la derecha. En conjunto se ve una disminución del 10%, pero ello es debido a que hay una cierta disminución de la producción animal en la Unión Europea. Finalmente quisiera hablarles sobre el informe que hicimos este año entre 3 agencias europeas, la ECDC, la EFSA y la Agencia Europea del Medicamento, el CHAYACRA, donde pusimos en conjunto el análisis de resistencias y de ventas de antimicrobianos.
Esto se ha hablado durante las presentaciones anteriores sobre la necesidad de atacar el tema de las resistencias microbianas de una manera holística, y yo creo que este informe sigue en dicha dirección, en el cual intentamos analizar no solamente el consumo de antibióticos en animales, sino también el consumo de antibióticos en humanos, y las resistencias bacterianas en animales y las resistencias bacterianas en humanos. Para hacer este informe necesitamos de los datos de 5 diferentes programas de recogida de datos. Algo que hay veces que yo creo que no se resalta suficientemente es que en Europa es la parte del mundo donde existen más datos sobre el consumo y las resistencias de antibióticos en todo el mundo. Europa ha sido pionera en la prohibición de los promotores del crecimiento y creo que también es pionera en muchas de las recomendaciones y de las actuaciones que se están tomando a nivel mundial respecto al control de resistencias bacterianas. No les voy a describir las relaciones respecto a resistencias y consumo, está en el reporte, no había tiempo para hacerlo ahora, pero sí que les puedo decir que cuando expresamos el consumo de antibióticos respecto a la biomasa, hicimos un cálculo que en humana es de 116 miligramos por kilogramo, mientras que en veterinaria llegamos a un consumo de 1,44 miligramos por kilogramo. O sea que son unos consumos relativamente similares. El consumo global de antibióticos en una población media ponderada es mayor en animales que en los seres humanos. Y lo que también hemos observado en esta gráfica de aquí de la derecha, donde las líneas azules son los animales y las líneas rojas son los humanos, es que hay muchas diferencias en los países respecto al porcentaje de antibióticos que son consumidos en humana respecto a los que son consumidos en medicina veterinaria. También es cierto que en humana deben ustedes tener en cuenta que se utilizan más sustancias tipo cefalosporinas, fluoroquinolonas, de una manera mucho más intensiva que no en veterinaria. Y ya como conclusión, en el sector animal, es que desde el CVMP se quiere dar un mensaje claro de que se quiere tener disponibilidad de antibióticos eficaces para tratar a los animales, pero al mismo tiempo queremos minimizar el riesgo de resistencias microbianas para animales y humanos, que las resistencias bacterianas es un problema global, es un problema mundial, pero que afecta tanto a la salud humana como al animal, y que queremos aplicar el concepto de One Health, que ha sido introducido antes ya. Y finalmente que el seguimiento del consumo de antimicrobianos, tanto en humana como en veterinaria, es un potente estimulador de las actividades de uso responsable. Desde que empezamos a publicar los datos del ESVAC, también hemos visto que en países que hasta ese momento no estaban realizando actividades, pues ha habido un crecimiento, no digo que sea por el ESVAC necesariamente, pero que ciertamente la publicación de datos en consumo de antibióticos ayuda a una concienciación sobre el problema y ayuda a que los Estados miembros tomen acción respecto al problema de resistencias microbianas. Finalmente, dar las gracias a Marco Cavalieri, que es el compañero que lleva el tema de antibióticos en la parte humana, David Mackay, mi jefe de unidad, al CVMP, a los Estados miembros, porque al fin y al cabo, si no obtuviésemos los datos de los Estados miembros, no tendríamos nada, al equipo ESVAC y a mi compañera Ana Colom. Y muy especialmente también, casi me libro, muy especialmente a los compañeros de la Agencia Española de Medicamento, que cuando iniciamos el proyecto ESVAC, pues fueron unos participantes muy activos desde el inicio. Gracias.